Bienvenidos al canal. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a hacer el vídeo de la recolección de semillas, así que no os vayáis, que va a ser muy interesante. Es recomendable que veáis el vídeo hasta el final, porque no solo os voy a enseñar cómo se recolectan, sino además también cómo se guardan si es que tenéis de sobra. Es muy sencillo recolectarlas, no hay ningún misterio. Si están altas, pues tenéis que ingeniárosla con alguna herramienta. Yo, por ejemplo, con la pértiga que uso para quitar brotes, si están altas, pues es lo que voy a usar. Es una pértiga larga y lo que haré es enganchar algunas, las que necesite, y tirarlas al suelo. No hay más, es eso. Si no tenéis una herramienta como esta, pues con un palo largo, con algo que podáis darle un golpe, aunque claro, si le dais un golpe podéis hacer que se abran las cáscaras y que se esparzan las semillas por ahí. Si podéis añadirle arriba al palo algo que corte, siempre mejor para poder enganchar y tirar. Es lo ideal. Si las tenéis a mano, pues tan simple como coger unas semillas, o sea, unas cáscaras y ya está, no hay ningún misterio. Vamos a verlo. Mirad. ¿Veis? Ahí hay un buen racimo y lo que voy a hacer es, con la pértiga, ¿la veis? Como tiene una especie de filo cortante arriba, engancho por cualquier sitio, ¿no? Por ahí mismo, vamos a ver, por ahí arriba, engancho, tiro. ¿Habéis visto las que han caído? ¿Veis? Ya están en el suelo. Con una cáscara de estas tenéis para plantar varias hectáreas, por lo menos 2, porque ahí en cada cáscara puede haber de 800 a 1000 semillas. Todas no salen siempre, pero bueno, que ahí tenéis muchas. Ya con esto es suficiente, incluso con una o dos también. El resto, si las queréis guardar, luego hacia el final del vídeo os digo cómo se guardan para que os aguanten incluso varios años. Si en cambio las cáscaras de semilla en vuestro árbol no están tan altas y no necesitáis la herramienta que yo he usado, pues imaginaos que esto es la rama, pues es tan simple como hacer así y ya está. Es simple, no hay ninguna técnica para esto. Ya está. Me he venido a esta Fortuné y ahora voy a tirar alguna cáscara para que lo veáis. El proceso es el mismo. Voy a enganchar. A ver si puedo. Normalmente esto se hace con las dos manos, pero es que ahora tengo la cámara y bueno, vamos a improvisar un poco. A ver. Bueno, creo que ha caído alguna. Aquí la tenemos. ¿Veis? ¿Veis cómo es diferente? Esta es como más alargada. Las Chantón son ligeramente redondeadas. Bueno, seguimos con más cosas interesantes. Me he venido dentro de casa porque fuera hace mucho viento, entonces las semillas se volarían todas. Si veis que la voz hace un poco de eco, es por eso, porque estoy dentro de casa. Bueno, aquí tengo las semillas organizadas para que veáis cómo son. Si recordáis, el año pasado también hice un vídeo similar, aunque este va a ser un poquito más extenso, porque este año tengo también más tipos de semillas. Vamos a ver. Esta es la Chantón. ¿Veis? Es así como más redondeada y como puntiaguda. Es más pequeña, es la más pequeña de estas. Esta es la Fortuné,
que es alargada y un poquito gordita. La Z07 es parecida a la Fortuné, no en vano, es un híbrido que en parte tiene también Fortuné, ¿veis? Esta es la Shandong White, que es un tipo de Fortuné americana, que es muy parecida a la Fortuné normal, pero si veis, es más delgada y más larga. Y esta no la conocíais. Esta es la Catalpifolia. Es el primer año que tengo semillas. Esta es la más grande de todas. Bueno, ahora os voy a acercar un poquito la cámara y así lo vemos mejor. Vamos a ver las semillas más de cerca. Chantón, veis la cáscara que os he enseñado. Y esto las semillas. Son muy pequeñitas en el chantón. La forma de las semillas en todas es como forma de mariposa. Es como unas alas y en el centro la semillita. Unas más grandes, otras más pequeñas. Aquí vemos la Fortuné. Y estas son las semillas, que son bastante más grandes. ¿Veis? Son muy grandes. La Z07, las semillas similares a la Fortuné. Aquí tenemos la Shandong White, que es una Fortuné americana, como os he dicho. Y estas son las semillas que son así como más oscuritas y están así como más enrolladas, no son lisas como esas, ¿veis? Son como más ahí, con forma más arrugadita. Y esta es la Catalpifolia. Son unas semillas más oscuras y son más grandes. Más o menos las medidas son las siguientes, para que os hagáis una idea. Empezaremos por la Shandong. Más o menos la cáscara es esto. ¿Veis? La distancia. La Fortuné. ¿Veis? La Z07. La Shandong White. Algo más larga. Y esta es la campeona. Esta tiene como unos 10 centímetros. ¿Veis? Bueno, pues vamos a seguir. Ahora os voy a mostrar cómo se guardan. Las semillas se deben de guardar en cajas de cartón, a poder ser. Si no tenéis caja de cartón y tenéis otro recipiente, pues bueno, pero a poder ser en caja de cartón y en una zona oscura y fresca de la casa. ¿Veis? Esta es la Chantón y aquí es donde pondré estas. Y así sucesivamente en todas las iré guardando. He aprovechado cajitas que tengo por casa, cajitas pequeñas. Ya ves tú de lo que es esta caja. Pues de un esto de perfume o para matar mosquitos, en fin, lo que tengáis. Lo que tengáis lo aprovecháis. Esto es una caja de mascarilla, en fin, lo que tengáis por casa. En cajas de cartón podéis guardar las semillas. Les ponéis el nombre para saber lo que son, si tenéis más de un tipo de semillas. Y se guardan en un lugar de la casa fresco y oscuro. Y así las semillas os pueden durar años. Yo estoy sembrando aún de semillas de hace un año y de hace 2 años y germinan perfectamente. Así que bueno, aquí lo dejamos. Luego recojo todo esto para no alargar demasiado el vídeo cogiendo las semillitas y tal. Ya os hacéis una idea de cómo es. La Chantón pues ahí en su cajita, la Fortuné en la suya y así en cada una. Así que bueno, espero que este vídeo os haya interesado. Hacía tiempo que lo esperabais y yo esperaba a que las semillas estuviesen ya maduras. Todas ellas están, la Z07 está un poquito aún verde, pero dentro están buenas ya. Si esperamos a más,
se secan en el árbol y se abren, y entonces perdemos todas las semillas. Estas más secas se han secado después de recogerlas. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad suscribiros y así estaréis al día de todo lo que vaya subiendo.